Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. Ya estamos en la recta final de esta temporada del programa Diaconía, un programa en el que estos últimos meses hemos dedicado a conocer los proyectos de Cáritas y sobre todo a dar voz a los voluntarios y a las Cáritas parroquiales de nuestra archidiócesis. Hoy vamos a conocer la labor que hace Cáritas Interparroquial de Talavera. Y también será la última parte de la formación. En los próximos programas dedicaremos más a los testimonios, pero hoy vamos a terminar ya con la explicación del documento Íntima Ecclesia y Natura que comenzamos hace unos programas aquí, en el programa Diaconía. Pues comenzamos. Para hablar de Cáritas Interparroquial de Talavera, tenemos aquí en los estudios de Canal Diocesano a Ricardo Riesco, que es director de Cáritas Interparroquial. ¿Qué tal, Ricardo? Muy bien, muchas gracias. Y don Vicente Domínguez, que es sacerdote delegado de Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina. ¿Qué tal, don Vicente? Pues un placer estar aquí en esta casa contigo. Muy bien, pues muchas gracias por venir. La primera pregunta siempre es un poco de ubicación. ¿Cómo está estructurada la Cáritas Interparroquial de Talavera para hacernos una radiografía? Bueno, pues nosotros tenemos una... Vaya por Dios. Nosotros tenemos una estructura, os lo voy a esquematizar un poco. Es una dirección compartida en la cual está don Vicente como sacerdote delegado y yo como director. Después tenemos el Consejo Interparroquial que actúa en determinadas ocasiones pues para poder aprobar, presentarle proyectos que tenemos y puedan ser aprobados todos en comunidad. El Consejo se compone de 3 directores de las Cáritas parroquiales. Tenemos a don Vicente, tenemos vamos a ver, el ecónomo, exactamente, que es un hombre de 83 años, que es el que lleva la contabilidad y cada vez lo hace mejor. Es un hombre con el cual estamos encantados. Y después tenemos, pues, coordinamos, lo dividimos en 2 partes, que son nuestros coordinadores, que uno es Francisco Gil y el otro es Juan Prieto Portela, donde están todas las operaciones que nosotros y todos los proyectos que nosotros acogemos en Cáritas. Por ejemplo, Francisco Sánchez lleva personas sin hogar, el albergue SED, comedor social, un piso de servicio que tenemos, duchas, tenemos el proyecto de ayudas del Ayuntamiento de Talavera, que realmente lo lleva él y lo controla y lo organiza, de empleo, gestión control, gestión de recursos humanos y FEAD, todos los alimentos FEAD. Y Juan pues lleva la Escuela de Mujer e Infancia, que es un proyecto al cual le tenemos muchísimo cariño y además funciona de maravilla. Tenemos la Escuela de la Mujer e Infancia, acogida, la colaboración técnica, la lleva él también. Y luego las campañas de voluntariado, de Navidad, de ecoestación, colaboraciones de empresa, instituciones religiosas y otras entidades. Y luego tenemos Rosana, que es la que lleva el tema del POISES, que es la agencia de colocación, que además está haciendo una labor ímproba y buena. De hecho, el año pasado, estos datos os los doy al 2021, hizo 79 ofertas de empleo gestionadas y con su correspondiente colocación de estas personas. Hubo 547 intervenciones y 79 fueron las que se colocaron. Habrá personas que se pregunten por qué se llama interparroquial, que es un término que en Toledo hay 2 en estos momentos, la de Talavera y la de Seseñá, que se constituyó el año pasado. Ahí tocas la fibra, Mónica, porque en nuestra historia, sobre todo la de Talavera, cuando Cáritas Nacional nace en 1947, 2 años después, en la ciudad de Talavera, que existían solo 3 parroquias, se constituyen como la Cáritas de la ciudad, sobre todo para hacer la distribución de aquellos alimentos que mandaba el plan Marshall, la leche y demás. Y entonces aquellas 3 parroquias entendieron que aunadas iban a tener mucha más eficacia y iban a tener mucho más alcance a la población que entonces servían. Y ya le digo que desde 1949 las 3 únicas parroquias que había en la ciudad se constituyeron como una sola Cáritas. Después aparecerían otras Cáritas, incluso la diocesana, muchísimo tiempo después.
y aquella primera Cáritas de las 3 parroquias aunadas se dedicaba a distribuir esos alimentos que venían de Estados Unidos y hicieron, no había seguridad social, de la sede nuestra un pequeño dispensario médico donde algunas hijas de la caridad atendían gratuitamente a quien lo necesitaba en la ciudad, con lo cual a nosotros pues eso nos emociona y nos hace entendernos herederos de una inquietud, de un servicio que ya viene de muy lejos, de gente de aquella España en tiempos tan difíciles. Y desde entonces se fueron sumando las nuevas parroquias que iban naciendo en la ciudad, pero todas entendían que entraban en esa única Cáritas que se había constituido, nacido así desde el principio, y que desde ahí pues se prestaban todos los servicios que pudiera necesitar la ciudad. El albergue de transeúntes, no era lógico que dependiera de una parroquia solo, sino que era el ejercicio de la caridad de todas las comunidades parroquiales de la ciudad, el comedor. Siempre nuestra Cáritas de Talavera ha estado muy vinculada a gente de cursillos de cristiandad, que desde esa experiencia de Dios se tradujo en una cercanía y en un compromiso con los más necesitados muy fuerte. De hecho, el comedor social se estuvo manteniendo durante muchos años por 2 voluntarios de cursillos de cristiandad que anualmente sufragaban todos los gastos que suponía el acompañar a la gente que lo necesitaba. Ahora mismo son 12 parroquias las que hay en la ciudad que pertenecen a esa Cáritas interparroquial, que no hace que no haya Cáritas parroquiales en cada una de las comunidades, sino que lo que se hace es aunar los servicios en un único espacio, pero luego cada parroquia tiene su Cáritas parroquial que hace de puente entre la interparroquial y la comunidad, haciendo las visitas a domicilio, haciendo un seguimiento que no pueden hacer muchas veces los técnicos por el volumen de trabajo que tienen, y sobre todo haciendo viva en la comunidad parroquial esta llamada a estar atentos a las necesidades de quien sufra a nuestro lado. ¿Cómo son los participantes que acompaña Cáritas interparroquial? Porque también hay que reconocer la situación de Talavera de la Reina, una ciudad pues también con un elevado índice de paro. Bueno, pues nosotros, como es lógico, atendemos como Iglesia y como Cáritas a todas las personas que se acercan a vernos. Ha habido una situación con la pandemia en el que han aumentado lógicamente las personas que nos han venido a solicitar ayuda. ¿Cómo son? Pues tenemos personas que son sudamericanos, que vienen lógicamente, la mayor parte de ellos vienen sin trabajo. Tenemos también musulmanes que también nos solicitan ayuda. Tenemos personas de la etnia gitana, que también los atendemos, y en definitiva toda persona que tenga un problema tanto económico como situaciones comprometidas en las cuales pues, los necesitan unas ayudas económicas, pues ahí estamos nosotros. Cada vez estamos viendo que hay más personas, quiere decirse que nos van requiriendo más ayudas de todo tipo. Además ya antes eran sota, caballo y rey y ahora ya son mucho más. Nosotros pues ahora mismo tenemos en lo que es los programas y los proyectos que tenemos en nuestro centro, pues es el servicio de acogida, que además también ahí participan voluntarios. Tenemos también Rosana, que es nuestro apoyo. Tenemos también lo que es el servicio de orientación laboral, que también lo lleva esta muchacha. Nos solicitan cada vez más personas el que les demos un trabajo. Quiere decirse que eso es una señal inequívoca de que son personas que necesitan en ese momento, pero ellos quieren salir para trabajar. Luego la Escuela de la Mujer, que como te contaba antes, pues es un proyecto que le tenemos muchísimo cariño, porque es por las tardes en la casa de la Iglesia, que nos cede, como es lógico, el arzobispado. Aquí van mujeres de todo tipo, de toda etnia, de toda nacionalidad, en las cuales pues están estudiando las competencias claves, están preparando muchas. Luego también los niños por la tarde lo que hacen es que profesoras y maestras y maestros que nos quieren apoyar, pues les dan una clase de refuerzo
les damos su merienda y los niños pues viven muy felices allí, quieren ir, o sea, a las madres les solicitan el ir, que quieren ir. Y luego pues tenemos el economato, que es uno de los proyectos estrella. Que hemos visto, estamos viendo imágenes. Exactamente, en este economato pues realmente tenemos unos voluntarios que se desviven y que además notamos que la gente que está asistiendo a los economatos sale con la cara sonriente, como diciendo yo he sido capaz de coger lo que necesito. También tenemos apadrinamiento para que no se lleven de todo y se queden sin nada, de otras cosas. Y la verdad es que ahí vemos que la dignidad vuelve a estas personas. Y la verdad es que tenemos luego tenemos una nave en la calle de Panaderos en donde recogemos los alimentos que nos van donando, y tenemos también pues el albergue, que eso es primordial, el albergue en Virgen de Guadalupe, donde ahora mismo tenemos 8 personas. Hemos llegado a tener muchas más, pero ahora tenemos 8 personas. Entonces, bueno, estas personas, lógicamente, conviven allí, todos juntos, y luego por las mañanas, cuando ya han desayunado, allí vienen a comer al comedor social, y por las mañanas pues van con nuestros profesionales al centro de día, donde allí realizan talleres y demás durante todo el día, para que no se aburran. Tenemos que hablar también del perfil de los voluntarios, porque Cáritas se sostiene también gracias a los voluntarios. De hecho, Ricardo es voluntario. Don Vicente, ¿qué perfil tienen los voluntarios? También en esta crisis del coronavirus también ha afectado al voluntariado, no solo a nivel diocesano, a nivel regional, sino también a los voluntarios de la Cáritas Interparroquial, que teníais, hemos visto también imágenes de la jornada de voluntariado, una de las últimas que hicimos en Talavera, y Talavera siempre era una Cáritas que aportaba un gran número. Se me ocurre así, para contestarte de primeras, que el perfil del voluntariado, tanto en Talavera, entiendo, como en toda la diócesis, es un corazón muy grande. Es decir, el que se acerca a Cáritas es porque tiene y ha sentido una llamada a tender la mano al que lo está pasando mal. Y entonces, desde ese punto inicial, pues nuestro inmenso agradecimiento al voluntariado. Luego las circunstancias son las que son, y los servicios, el comedor, por ejemplo, tiene su horario. Entonces, eso quiere decir que un estudiante, si está cumpliendo con su misión, que es la de prepararse como estudiante, claro, difícilmente va a tener esas horas para participar en el programa del comedor. Y si una persona está en una vida laboral, pues difícilmente va a poder acudir a Cáritas a ninguno de los programas que están funcionando precisamente en horario laboral, para hacer que el servicio sea mucho más asequible. Entendidas las circunstancias y lo que manda, pues es verdad que la mayoría del voluntariado son gente que está jubilada, pero eso no quita ningún mérito ni hace más pequeña su labor ni sus servicios, sino todo lo contrario. A veces nos hemos quejado de que estaba muy envejecido el voluntariado. Evidentemente, de eso se ha encargado la pandemia, como tú decías, de recolocar las cosas. Nosotros en Talavera hemos pasado de más de 200 voluntarios antes de la pandemia, en los que se nos habían ido acumulando mucha juventud acumulada, precisamente, a 60. Y entonces, la mayoría de esos 60 siguen siendo jubilados, pero en una edad mucho más baja, de 65 a 70, y no como antes, que teníamos gente que rozaba los 90 con muchísima generosidad, que llevaba mucho tiempo ejerciendo su servicio en la Cáritas y que les costaba entender que se tenían que desvincular o dar un pasito atrás. Antes de llegar a la parte más personal del testimonio vuestro, ¿cómo ha afectado la crisis del coronavirus a la Cáritas Interparroquial? Una ha sido también en el coronavirus. Recordamos, si revisan las redes sociales de Cáritas, bueno, pues tuvisteis ayuda de los bomberos, fue un poco que fueron momentos muy complicados, pero que en ese caso tampoco la caridad cerró en Talavera, porque teníais un inmenso número de personas que acudieron a vosotros. ¿Cómo os ha afectado? Y ahora mismo pues necesitamos ayuda. Bueno, vamos a ver, el tema de la pandemia nos pilló con el paso cambiado, lógicamente, como a todo el mundo. La verdad es que nosotros teníamos 260 voluntarios
que los teníamos repartidos pues, en las diversas áreas. Con el tema de la pandemia, por parte de los hijos, porque son personas mayores, pues lógicamente, por el miedo a que sus padres pudieran caer con el COVID, pues realmente empezó a bajar ya y paulatinamente se iban disminuyendo. Ahora mismo en la actualidad tenemos 72 voluntarios. Bien, hemos tenido otro problema, ya este es en mi área, en el económico, hemos tenido pues, un bajonazo tremendo también en cuanto a socios donantes. ¿Por qué? Muy sencillo. La mayor parte, yo creo que hasta el 80% de los que teníamos, que eran 280 aproximadamente, el 80% eran personas que ya eran, como decía don Vicente antes, ya personas que estaban jubiladas. El miedo de los hijos pues, ha hecho que fueran abandonando también o se iban muriendo, desgraciadamente, y iban dejando de dar donativos. Nos hemos encontrado pues, que, claro, los ingresos por este concepto pues, han disminuido prácticamente en un 30-35%. Con lo cual, pues, lógicamente, al aumentar las peticiones, las demandas y haber menos dinero, lógicamente, en las cuentas de Cáritas, pues hemos tenido que hacer verdaderas maravillas para poder aprovechar y hacer lo que sí debemos de hacer, que es atender a todo el mundo, pero lógicamente pues mandando, como hemos hecho, bueno, pues tenemos un ayudante, un amigo que es voluntario, que se dedica pues, a ir a visitar empresas, lógicamente, pero bueno, esta situación también ha generado que las personas, los donantes, pues los recursos se les han limitado también, con lo cual es una espiral que no para. ¿Cómo lo vamos haciendo? Pues también estamos intentando pues, bueno, pues concienciar a las personas que vamos viendo, que conocemos, pues que nos hagan una donación. Si no necesitaríamos, necesitaríamos mucho, pero con 5 euritos al mes nos viene bien. Luego también el Bizum, que lo voy a decir, el Bizum de Cáritas Interparroquial, que es el número, lo tengo aquí, que es el número 00340, pues también es una fuente que puede ser unos ingresos que vayamos obteniendo los recursos necesarios para atender las muchísimas necesidades que tenemos. Te puedo contar, Mónica, que los recibos de electricidad están encima de la mesa todo el día. Hay que ir firmando pues, y recibos importantes, 100, 120, 80, 90, y eso merma la economía, pero hay que hacerlo. Somos caridad como iglesia y ahí estamos arrostrando y afrontando todas las situaciones que se nos presentan. Ya en los últimos minutos, se los vamos a quitar a Balbi en la parte de formación, el testimonio personal, ¿qué supone para vosotros estar en la Cáritas Interparroquial de Talavera? Que eso también es una Cáritas grande, una Cáritas con mucho trabajo, con mucha dedicación y con muchas horas, ¿verdad? Y con muchas preocupaciones, también alegrías. Don Vicente. Ya sabes que la medida del amor es no tener medida. Y entonces eso se traduce, como tú dices, en muchos dolores de cabeza muchas veces, en mucho tiempo, en muchos desvelos y en muchas satisfacciones. Un sacerdote, ¿qué es lo que puede decir? Yo tenía claro desde el principio en mi vocación que Dios me estaba llamando a evangelizar, a celebrar y a vivir y a hacer vivir la caridad. Y lo he tenido siempre claro, no cuando he pertenecido a Cáritas. Recuerdo cuando estuve en una de las parroquias de los Montes de Toledo, mi querido pueblo de los Navalucillos, que allí la realidad nos hizo ver que empezaban a llegar muchos inmigrantes rumanos y desde la parroquia empezamos a acogerles. Y cuando yo venía aquí a la ciudad de Toledo, a los servicios sociales y a las instituciones públicas a ayudarles, me preguntaban si tenía una ONG y yo siempre les respondía, no, soy la parroquia y soy el cura párroco, ¿no? Entonces, lo único que Dios me ha regalado es que al tener la responsabilidad última en nombre de todos los sacerdotes de la ciudad, pues eso se me ha hecho como mucho más evidente y mucho más palpable y puedo dedicarle casi por obligación más tiempo. Y entonces en mi ministerio la preocupación por la caridad pues es muy fuerte y me está haciendo mucho bien. La preocupación por la evangelización, sabéis que soy el conciliario de cursillos de cristiandad, que en ese sentido pues me ha enriquecido muchísimo poder estar dedicándome a ese primer anuncio a un montón de gente con la que he podido compartir esa experiencia de fin de semana que es un cursillo. Y la parroquia
pues me da la posibilidad de estar celebrando, de estar orando, pues con la comunidad que se reúne y que participa pues de la celebración dominical, de la adoración al Santísimo, de las oraciones que hacemos con los niños. Me parece tan importante todo, que se conecte el oratorio que hacemos con los niños que se preparan para la primera comunión, como la evangelización y la catequesis por parte de sus padres de esos niños, a la colecta que hacemos el día de la primera comunión, que se les invita a que sea a favor de Cáritas, porque creo que todo tiene que estar conectado siempre en nuestras parroquias. Ricardo, Porque ¿qué te aporta a ti Cáritas? estar aquí en este lío que supone también? Os voy a contar que don Vicente, después de 4 veces de llamarme, Existente. sí, porque yo me negaba, lógicamente, porque me acababa de jubilar, en el 2011 me jubilé, y lógicamente había trabajado en la banca, había trabajado mucho, no sé si muy bien o muy mal, pero había trabajado mucho. Y entonces pues me dijo, oye, tienes que echarnos una mano y ayudarnos. Y yo le decía, Vicente, es que ahora lo que necesito es descansar y demás. Y la verdad es que un día de agosto del 2014 me llamó a su despacho por la tarde. Y yo digo, a ver qué quiere este hombre. Y resulta que me dijo, firma aquí, que ya eres voluntario. Directamente. Así, nada más. Digo, pero si es que yo, es mucho tiempo. Dice, van a ser 2 horas, no te preocupes. 2 horas, todos los días. A los 3 meses le dije, Vicente, que no son 2 horas, que son 7. Y me decía, es que eres muy torpe y no lo sabes hacer. Eso fue pero ahora sé sincero y cuéntale a la gente que nos está viendo que echas más horas en la administración económica de las parroquias a las que ayudas que en el ejercicio que prestas en la Cáritas Interparroquial. Yo de verdad que he sido voluntario, he sido voluntario de la Hospitalidad de Lourdes, me he juntado con la gente, con personas muy necesitadas, que eso me ha llenado mi corazón de mucha felicidad. Pero también en Cáritas he notado que la felicidad de atender a tus hermanos necesitados, que son muchos y muy variados, pues la verdad es que te da una gran satisfacción y sobre todo si puedes aliviarles su problema. La verdad es que también tengo 2 parroquias en las cuales una es de don Vicente y la otra es mi parroquia, que es el Sagrado Corazón de Jesús, y de verdad pues soy el ecónomo de allí, llevo la contabilidad y también me supone muchísimo tiempo, pero lo hago muy feliz. La Iglesia me lo pide. Yo me estoy convencido de que nosotros tenemos, los cristianos y los católicos, tenemos que dar todo lo que tengamos, porque si no, ¿sabéis dónde estaría yo? Pues como los mayores viendo las obras por ahí, ¿me entiendes? Como los jubilados. Entonces, bueno, pues doy gracias a Dios por haberme dirigido hacia este camino a través de mi amigo don Vicente, y la verdad es que ser un voluntario de Cáritas es una insignia que la llevas en el corazón prendida. Muy bien, pues con estas palabras de ser voluntario de Cáritas, en esa insignia, es verdad que es lo que queremos también hacer llegar a las personas que que ven este programa, Diaconía. Ricardo, Vicente, muchísimas gracias por venir a Toledo y contarnos pues Cáritas Interparroquial de Talavera de la Reina. Y nosotros continuamos ahora con la formación. Pues en la recta final de este programa vamos a hablar de formación. Será la última formación que realicemos aquí en el programa Diaconía en esta temporada. Continuamos con el documento Íntima Ecclesia Natura del Papa Benedicto XVI, Servicio de la Caridad, que ya nos presentó Balbi, don José María, en los últimos programas. Balbi, ¿qué tal? Hola, Mónica, ¿qué tal? Pues cuéntanos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos tratado en programas anteriores. Sí, en programas anteriores abordamos cuál es la motivación, por qué el Papa Benedicto XVI redactó este documento, que como comentamos es un motu proprio, que es un documento que el Papa hace por propia voluntad, y él consideró que paradójicamente se sabía que la responsabilidad, en la Iglesia se sabe, la responsabilidad última del ejercicio de la caridad en cada diócesis es del obispo, pero, como decimos, hay un aparente
pues contradicción o quizá una laguna que, como él mismo dice, no estaba prevista en la legislación, porque el derecho canónico, el Código de Derecho Canónico, no trata de este tema cuando habla sobre la figura del obispo, sus obligaciones, etcétera, etcétera. Y ante eso, pues el Papa decidió elaborar este documento, que es verdad que pasó bastante desapercibido porque se publicó muy poquitos meses antes de su renuncia, pero que es muy interesante porque bueno, pues dota a la figura del obispo de toda una serie de atribuciones en esta materia, porque el Papa nos recuerda que la diaconía y el servicio de la caridad está en manos, precisamente, como decimos, su responsabilidad de los obispos, y que además es algo constitutivo en la Iglesia. Esa es la parte introductoria. El Papa habla precisamente lleva el título de la naturaleza íntima de la Iglesia, porque nos recuerda esas tres, decimos siempre como esas tres patas en las que se apoya, ¿no? La labor de la Iglesia siempre es una fe que se anuncia mediante la catequesis, la evangelización, una fe que se celebra en la liturgia y un servicio de la caridad. Y bueno, una vez que se hace esta introducción y que el Papa motiva el porqué de este documento, pues ya en la segunda parte está la parte dispositiva, donde a través de una serie de puntos, de artículos, que vamos a señalar algunos de ellos, simplemente son 15, es muy cortito y muy interesante el documento, pero bueno, quizá hay algunos que sí que nos puedan ayudar a entender mejor qué es lo que el Papa quiere tratar y qué directrices da a los obispos para que en cada iglesia particular se trate de vivir la caridad, pues, de una manera más efectiva, más eficiente. Vale, ¿alguno de cuáles son los puntos? Bueno, pues me parece que en el anterior programa abordasteis hasta el número 3, exacto. Yo voy a seleccionar algunos porque, como digo, no nos da tiempo a ver todos, y bueno, sí que el artículo 6 habla de que es el obispo el que debe coordinar en su propio territorio, pues todas las iniciativas tanto que sean iniciativas de los fieles como iniciativas propias en base a la caridad o en función de ayudar a la caridad, y velar para que ellas mantengan siempre vivo el espíritu del Evangelio. Menciona varias veces, también hay otro artículo, en el artículo 7, el Papa dice que tienen los obispos que procurar que los agentes de esas instituciones, habla evidentemente y con mayor protagonismo de Cáritas, compartan o respeten al menos la identidad católica, tanto los trabajadores como los voluntarios. Pero en la segunda parte de este artículo ahonda aún más, porque dice que debe el obispo ser el obispo también, o su delegado, en este caso el delegado diocesano de Cáritas. Hay tareas evidentemente que el obispo no puede abarcar porque sería muy amplio, pero sí que puede delegar esas tareas, y en concreto habla de que para garantizar ese testimonio evangélico de la caridad se dé una formación del corazón a los agentes de la caridad, una formación de corazón que pues haga que esa caridad sea ni más ni menos que testimonio de una fe viva entre quienes se dedican o quienes nos dedicamos al servicio de la caridad, tanto de una manera voluntaria como de una manera profesional. Hay algo también muy interesante en el artículo 9, que se dice que el obispo debe favorecer la creación en cada parroquia de Cáritas o de algún otro servicio análogo, porque, y el Papa vuelve a repetir en este artículo algo que nos ha dicho también en la introducción, cuidando, por supuesto, la atención a las personas que sufren cualquier tipo de pobreza, pero también siendo este grupo o este equipo de Cáritas un elemento pedagógico para esa comunidad. Como siempre decimos, la doble misión de Cáritas, tanto en la parroquia como en la diócesis como en la iglesia, esa atención a los más pobres, pero también esa animación de toda esa comunidad, pues para vivir la caridad de una manera más profunda y más viva.
También regula la cooperación internacional, cuando el Papa habla de que estas comunidades, de este servicio de la caridad, tenga en cuenta no solo las necesidades de los más cercanos, sino también las necesidades de la Iglesia universal, y en este sentido alienta a trabajar en cooperación internacional. Nos avisa también de que debe, además, el obispo, si alguno de estas entidades, organismos, se desvía un poco de su fundamento católico y de la comunión con la Iglesia católica, bueno, pues por desgracia sucede, ¿no? Muchos que llevan el nombre católico, ONGs, asociaciones, fundaciones que en su origen pues han tenido pues un nacimiento pues fruto de una vivencia de la fe, lamentablemente después incluso en algunas acciones han sido contrarias. Y bueno, el Papa dice que en ese caso el obispo debe avisar, debe hacerlo público y darlo a conocer para que precisamente los fieles decidan si quieren seguir colaborando o no, pero al menos estén avisados de que esa realidad ha cambiado. Habla también del testimonio de sobriedad cristiana que deben dar pues tanto voluntarios como trabajadores como las propias organizaciones, porque evidentemente esa debe ser una nota en la que también se vea cómo esa caridad se vive desde el propio trabajo, desde la propia institución, en sus instalaciones, en el uso que hace de los bienes, etcétera, etcétera. Muy bien, pues un documento muy interesante que tenemos que leer todos los agentes de Cáritas y no los que no sean de Cáritas, pero todos estamos llamados a la caridad. Pues hoy es el último programa dedicado a la formación. Barbie estará con nosotros en el último programa haciendo otra tarea diferente a la que le ha correspondido. Los últimos dos programas, el programa que viene será de testimonio y el último les avanzamos que será una entrevista al equipo directivo actual de Cáritas. Barbie, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu testimonio y por estar aquí cada 15 días. Y a don José María, que vendrá también en el último programa. Muchas gracias a ti, Mónica. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Hasta la semana que viene.